¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar del análisis de planes. Como les dije, tomamos estos dos planes, que son el plan director de Trenquelauquen, que se llevó a cabo en 2011, y el plan de ordenamiento y desarrollo urbano de Malvinas Argentinas, que se llevó a cabo a lo largo de casi una década. Lo que les presento hoy es lo que lo que se presentó como plan también en 2011, pero es un trabajo que comenzó a mediados de la década del 90. Y me gustaba contextualizar, digamos, porque estos son dos planes que van a ver que son muy diferentes, ¿no? Y que si los comparamos con otros planes de los que nosotros habitualmente utilizamos u otros, hay enormes diferencias entre los planes. Hay como una diversidad enorme de formas de hacer planes. Y esto tiene mucho que ver con la falta de ley nacional de planificación territorial. No tenemos una ley. Tuvimos dos proyectos de ley marco nacional de planificación territorial que llegaron a tener estado parlamentario y que quedaron sin efecto, que fueron bastante boicoteadas, particularmente por un medio de comunicación de la Argentina, que es el diario La Nación, y por varios sectores. Fue un poco, digamos, obstaculizada. Finalmente quedaron sin efecto. Hoy volvemos a tener un ministerio de rango nacional de planificación, pero que no se está ocupando de llevar adelante por ahora, no sabemos qué hará más adelante, una ley marco nacional, sino que está trabajando en el completamiento de las leyes provinciales de ordenamiento territorial, que bueno, Buenos Aires tiene, y algunas otras provincias como Mendoza y algunas otras, pero se están como completando ese proceso. Entonces, al haber este enorme vacío legal en la Argentina, se generan esta diversidad. Planificar un plan es muy diferente para un consultor que para otro, para un área del Estado que para otra, incluye metodologías, elementos, propuestas muy diversas. Y en ese sentido, las cuestiones que son diferentes y van a ver en estos dos planes, es que un plan puede tener distintos alcances. En general, en Argentina la mayor parte son planes locales, digamos, para una localidad, o para la menor cantidad, muy menor cantidad son intermunicipales, regionales. Bueno, y tuvimos un plan nacional, ¿no? El plan estratégico territorial. Los tipos de planes son distintos, hay estratégicos que incluyen lo económico, que son más integrales en sus componentes, los territoriales, que son, digamos, procuran tener incidencia material en el territorio, algunos que combinan lo estratégico con lo territorial. Hay muchos que por el perfil de los consultores tienden a ser muy proyectuales, ¿no? Van a ver que en Malvinas Argentinas ustedes van a encontrar mucho de proyectual, y quizá en Trenquelauquen también se ve proyecto, ¿no? En el contexto del plan, ¿no? Pero hay planes que no tienen esta vocación proyectual, que en todo caso sí tienen estos. También los planes tienen en esta diversidad y en este vacío legal y esta diversidad que se habilita, distintos énfasis tienen los planes, ¿no? Algunos son más espaciales, más físico-proyectuales, otros son más económico-productivos. En general, los estratégicos son más económicos productivos. En el caso específico de los que estamos viendo nosotros, tienen mucho de este primer punto, ¿no? De los énfasis más urbano-espaciales, y quizá urbano-ambientales e incluso urbano-sociales, sobre todo en el caso de Malvinas Argentinas, pero también de Trenquelauquen. También los planes en este marco de diversidad a veces son demandados por el sector público, a veces por el sector privado, a veces
digamos, de manera mixta. Los financiamientos a veces vienen del municipio, las menos veces. En el caso de Trenquelauquen y Malvinas Argentinas, son dos planes que funcionaron con financiamiento municipal predominantemente y buscaron recursos en otras instituciones de apoyo, ¿no? A nivel, en distintos momentos, sobre todo Malvinas Argentinas, que se desarrolló a lo largo de una década y fueron cambiando los gobiernos, fue consiguiendo recursos de diferentes gestiones, ¿no? Y a nivel provincial y nacional. También hay organismos de financiamiento que se ocupan digamos, donde los distintos municipios pueden aplicar y proponer y solicitar, y suelen habilitarles también el CFI, el Consejo Federal de Inversiones. Puede haber financiamiento de organismos multilaterales. Dentro de las metodologías también son diversas. Hay algunos que hacen diagnóstico, hacen prospectiva, hacen propuestas y llegan a proyectos y los priorizan. Hay otros que se quedan en una propuesta muy general, en unos lineamientos. Dentro de la diversidad metodológica que habilita este vacío legal, y que quedan muy condicionados por la expertise de los consultores que lo llevan adelante. Hay diagnósticos que son muy detallados, hay otros que, digamos, que son selectivos en función de lo que tienen que resolver. Van a ver en Malvinas Argentinas, ¿no?, cómo se exponen los datos, la información que tiene que ver con los problemas de partida que tiene Malvinas. Hay algunos que son detallados y general y abarcan todos los temas. Hay otros que son muy generales, digamos, hacen una matriz FODA muy general para comenzar el diagnóstico, para generar la propuesta. Después, en cuanto a lo participativo, también hay mucha diversidad, y si bien hoy en día ya es como casi políticamente incorrecto trabajar sin procesos participativos, y es conflictivo desde lo político también, porque termina faltándole respaldo al proceso de planificación. Estos dos planes que les voy a presentar no tuvieron procesos participativos. Sus autores en distintos momentos en los cuales se expresaron en distintos lugares en relación a esta ausencia, a esta carencia, bueno, dijeron que después de todo lo hecho a la comunidad no habían llegado, ¿no? Como que les había faltado esa etapa. Pero lo cierto es que los procesos participativos deben comenzar desde el principio. Algunos llegan a tener instrumentos, son esos elementos, ¿no?, que permiten conectar las ideas propuestas para su viabilización, para su materialización, para su concreción. Y dentro de los instrumentos, algunos, digamos, no es obligatorio que un plan tenga instrumentos, no hay ninguna, a nivel nacional, no hay ningún marco legal que obligue a eso, pero hay instrumentos en distintos marcos regulatorios de nivel provincial y municipal que están disponibles para ser utilizados y que deberían ser utilizados en planes, ¿no? Hay instrumentos que son más de intervención territorial, ¿no?, de transformación, de obra de infraestructura. Hay otros, digamos, de intervención directa en el territorio. Hay otros que son de participación selectiva, general, abierta, depende, también eso queda a criterio del municipio, del gobierno, de quien lo esté impulsando, del consultor. Hay otro tipo de instrumentos que para nosotros son muy relevantes en este año en que estamos trabajando con el tema de acceso al suelo y a la vivienda, que son los instrumentos de intervención en el mercado de suelo, que algunos planes los tienen y otros no, y eso también sucede dentro de esta diversidad de planes que tenemos en Argentina. Hay instrumentos de financiamiento, tanto para el proceso de desarrollo del diagnóstico, del plan, de procesos de monitoreo, de algunas obras que salen como proyectos del plan.
instrumentos de actuación, normativos, que es lo más común que tienen los planes, instrumentos normativos, otros que son más combinados. Y los productos principales de los planes también son muy distintos, ¿no? Hay planes, sobre todo los estratégicos, que llegan a lineamientos, ¿no? Que como abren los temas y trabajan de manera integrada y participativa, claro, mientras más se abarca, bueno, el resultado final del plan es más general. Y a partir de esos lineamientos, muchas veces se empiezan a desarrollar planes específicos de algunos de los temas o más territoriales, ¿no? Hay otros planes cuyo producto principal es una cartera de proyectos priorizada, ¿no? Una cartera de proyectos, un listado de proyectos con diferentes niveles de detalle, algunos incluso con presupuesto, otros solo con el nombre y una breve descripción. Otro producto frecuente de un plan, y pasa en el caso de Poduma y pasa en el caso de Trenkelauken, es una normativa, como uno de los proyectos del plan. Una normativa que defina, bueno, las cuestiones que definen las normativas, ¿no? De la morfología, de las densidades habitacionales y poblacionales, bueno, todas esas cuestiones específicas que tienen que ver también con la priorización de corredores, con las perspectivas de, digamos, de crecimiento y densificación de esas ciudades, ¿no? Y de la provisión de infraestructuras. Hay algunos cuyos productos son propuestas espaciales directamente, ahí a veces pasa que hay un proyecto que se enmarca a posteriori en un contexto de planificación, y a veces incluso hay cambios en la organización institucional, ¿no? Como es los menos frecuentes. Bueno, dicho esto, y en este contexto quería traer esta cita de Ildefonso Cerdá, que un urbanista español muy, muy renombrado, ustedes lo habrán leído en Teorías Territoriales, y él dijo lo siguiente, el plan, la urbanización es una potestad y una obra pública, susceptible de producir beneficios, ¿sí? Es como una mejora, un completamiento, susceptible de producir beneficios que deben ir a la comunidad y no a los propietarios de los terrenos colindantes que nada han hecho por merecerlo. Esta idea antigua tiene mucho que ver con lo que vimos en las clases las distintas clases teóricas que tuvimos y los textos que leímos de acceso al suelo y a la vivienda, particularmente en materia de mercado de suelo. Hemos visto esta idea, ¿no? Bueno, el Poduma, presentado en 2011, Malvinas Argentinas es una localidad de la tercera corona del área metropolitana de Buenos Aires, y en la década del 90 hubo 2 o 3 subdivisiones de partidos grandes en el área metropolitana de Buenos Aires. Es decir, un partido que en su momento, en este caso fue el de General Sarmiento, fue dividido en 3 localidades, en 3 partidos. Malvinas Argentinas es uno de ellos. Y Malvinas Argentinas era la antigua periferia pobre del partido General Sarmiento. Y al pasar a convertirse en una localidad propia, digamos, única, y digamos, no tenía, tenía un montón de carencias, ¿no? Era, dice digamos, el arquitecto que dirigió este proceso de planificación, le llamaba el patio trasero de un viejo distrito, ¿no? Del viejo distrito de General Sarmiento. Había una total ausencia de centralidad urbana, era un área sin centralidad, un área dormitorio donde solamente había viviendas, ¿no? Había una enorme falta de identidad, había una enorme pobreza y también había algunos barrios cerrados. Era un sector que carecía, ¿no? de identidad.
¿Y qué es lo que le pasa a nuestras periferias, ¿no? Y a las áreas que nosotros estamos estudiando ahora? No todas, pero la mayoría carecen de identidad, ¿no? Son áreas dormitorio, áreas que fueron creciendo de manera fragmentaria, no fueron previstas como con una continuidad respecto de la ciudad original fundacional. Malvinas Argentinas está conectada con la capital federal por una serie de corredores, y uno de los corredores importantes que conecta Malvinas Argentinas y que más usa la población actual de Malvinas Argentinas es el ferrocarril Belgrano Norte, ¿no? que la conecta, bueno, con la estación de Retiro. Malvinas Argentinas tenía en el año 2011 una población de 320.000 habitantes, ¿no? Una enorme población. Pensemos que Trenquelauquen tiene 50.000 habitantes, ¿no? Esta localidad periférica y perteneciente a la Tercera Corona tenía en el año 2011 320.000 habitantes. Una periferia urbana, ¿no? Con loteos previos a la ley 8912, con mucha informalidad, con fragmentación, con segmentación, como dijimos, con una buena conexión al área metropolitana de Buenos Aires, y bueno, y con muy baja inversión, ¿no? Acá lo que se expone en este texto respecto de los datos es que el gasto público comparado con Cava, ¿no? En ese momento eran casi $2, en ese momento eran 2 pesos por habitante, se invertían en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en Malvinas Argentinas se invertía 0.38 centavos de dólar, o de pesos, que en ese momento eran lo mismo. Esta era la situación de partida de este plan. 83.000 hogares, 320.000 personas, habitantes, ¿no? Un 21% de crecimiento intercensal, 13.000 hogares con déficit de viviendas, un parque de viviendas precarias de 24.500 hogares, o sea, había 24.500 hogares viviendo en viviendas precarias. Villas y asentamientos, había en ese momento 2.000 hogares, ¿no? El hogar y la vivienda no es lo mismo. El hogar es la unidad económica, digamos, que se organiza y depende de uno o dos ingresos económicos, es un concepto económico. La vivienda es el edificio, digamos, ¿no? Había pendiente de regularización dominial a 10.000 familias, el 13%. Había ausencia de cloacas. El 1% tenía cloacas, el 5% tenía agua, y el 15% tenía pavimentos. O sea, imagínense como si ahora convertimos alguna de las periferias más de menor densidad que estamos estudiando, la convertimos en una ciudad, o se convierte en un partido, ¿no? Bueno, esto es lo que pasaba. Lo que se veía era, se puso en evidencia las enormes carencias que había en ese sector, en tanto periferia del antiguo Partido General Sarmiento. Había equipamiento educativo suficiente, un equipamiento de salud muy bueno, conectividad regional muy buena y conectividad interna deficiente. Se hicieron en varias etapas, ¿no? Desde, digamos, las actuaciones desde la etapa fundacional de Malvinas Argentinas en 96 hasta 2000, bueno, hubo gestión de recursos del Fondo del Conurbano Bonaerense, programas Salud para Todos, programa de Fondo Municipal de Tierra y Vivienda y Banco de Tierras, Registro Único de Demanda, el programa Mi Casa, Mi Tierra. Hubo un marco de actuación que fue el lanzamiento del plan en 1996 y del diagnóstico urbano en 1998. Bueno, y el programa Casa de Tierras, ¿no? Y los resultados que ellos destacan es la ejecución de obras hidráulicas y de pavimentos troncales, la renovación del parque lumínico, la compra de 70 hectáreas de tierra para hacer
para que esta nueva ciudad tuviera una centralidad. Tuvieron que comprar hectáreas de tierra, porque era todo el loteo individual. Hubo un proceso de regularización dominial sobre 700 parcelas, y una renovación, bueno, del Hospital Polvorines y creación de un polo sanitario. Bueno, a lo largo de la segunda etapa, bueno, hubo otra serie de programas. Me interesa que ustedes hagan foco en la naturaleza, en el tipo, en los temas de los programas que están muy ligados al tema de acceso al suelo y a la vivienda. Hubo un programa municipal de viviendas de interés social con financiamiento municipal, 6 proyectos en lotes fiscales, esto que es poco común, ¿no? Sobre todo en esa época, el financiamiento municipal, en una época en que los municipios estaban como reconstruyéndose. Bueno, el marco de actuación fue la formulación y aprobación de este plan entre 1999 y 2005, la aprobación del plan particularizado de una nueva centralidad para Malvinas Argentinas. Eso implicó ponerle el nombre, porque era una ciudad a la cual había que ponerle un nombre, crear una centralidad, poner en orden alguna historia y generar una identidad. El marco de actuación también fue el Fondo Municipal de Tierra y Vivienda. Y como resultado de esa segunda etapa, se compraron 30 hectáreas de tierra, hubo 2.000 parcelas regularizadas, hubo 147 viviendas construidas por administración, hubo pavimentación de calles barriales. ¿Se acuerdan que había un porcentaje del 1% con pavimento? Creación de 3 nuevos hospitales y un cruce a nivel de tierras altas. En la etapa posterior, la última etapa, bueno, les llegó el Plan Federal de Viviendas, hubo un programa municipal de viviendas con fondos propios del municipio, tuvieron el programa Mejor Vivir y asentamientos, programas de obras nacionales y provinciales. El marco de actuación fue la aprobación e inicio del plan de nueva centralidad. Crearon la centralidad de Malvinas Argentinas en ese predio que había sido de los militares, si mal no recuerdo, y que lo construyeron, lo compraron y lo construyeron. La difusión y aplicación del plan urbano y del código urbano que construyeron, y esto no me acuerdo qué era, las actuaciones, esto no me acuerdo. Bueno, y los resultados de proyectos, ¿no? La canalización de un arroyo, del arroyo de Arregueira, el ensanche y repavimentación de la ruta 197, bueno, una serie de proyectos específicos. Las etapas en general, digamos, sintetizando las etapas del plan, hubo una entre el 96 y el 98, o sea, el planteo inicial que le dio origen a esta nueva ciudad, y en el marco del cual le pusieron el nuevo nombre, lo decidieron en conjunto con la comunidad, la construcción del diagnóstico. Entre 99 y 2001 redactaron los proyectos, entre 2000 y 2003, fíjense los años que pasaron. Entre 2000 y 2003, la redacción del plan de sector de nueva centralidad, ese que le iba a dar ese centro cívico que no tenía ese sector que ahora era una ciudad. Entre 2004 y 2005 redactaron las normas definitivas, y en 2006 llegó la convalidación provincial, ¿no? Que de acuerdo a la ley 8912 se tiene que dar para que un plan esté vigente, ¿no? O sea, 10 años. Los objetivos particulares de Poduma. Contribuir a desarrollar una identidad del Partido de Malvinas Argentinas, ¿no? Porque no tenía, o sea, era un lugar sin identidad. Mejorar la calidad urbanoambiental de ese territorio que tenía muy pocas infraestructuras, que estaba desconectado internamente, que estaba solo conectado con Buenos Aires y que era difícil fortalecerlo con ese nivel de fragmentación. En ese contexto había que ordenar y estructurar la trama urbana, orientar el desarrollo del tejido, cómo iba a crecer, planificar ese crecimiento, mejorar las condiciones de habitabilidad de la población, que estaban en malas condiciones, preservar y proteger el patrimonio ambiental, pero para eso había que conocerlo, ¿no? Identificarlo, conocerlo,
preservarlo y protegerlo, el patrimonio ambiental, cultural e histórico, que hubo que construir, que investigar y construir, contribuir al desarrollo económico del partido también, porque se había convertido ese patio trasero en un nuevo partido, Malvinas Argentinas, que era muy pobre. Y que haya tanta gente de bajos ingresos es algo malo. Lo ideal es que haya gente, diversidad socioeconómica, para poder generar un plan que sea viable, ¿no? Para que haya fortaleza y diversidad en ese territorio. Y el otro de los objetivos será crear e implementar nuevos instrumentos de gestión urbana. El plan de ordenamiento urbano tenía, bueno, los componentes eran estos, había un marco conceptual, un modelo proyectual que ellos imaginaban del territorio, por eso yo les decía que este es un plan de tipo proyectual que estuvo a cargo de arquitectos urbanistas más que planificadores, aunque es un proceso muy consolidado de planificación, pero digamos con un énfasis más urbanístico que de planificación. Se armó con ejes estratégicos en base a los objetivos que querían llevar adelante, y desarrollaron, por supuesto, en ese marco programas y proyectos. Estos son los lineamientos básicos, ¿no? De ese objetivo general hay un lineamiento de identidad que tenía que ver con lo fundacional de Malvinas Argentinas, la accesibilidad, que tenía que ver con esa conexión interna y no solo con algunas partes de ese lugar en relación a la capital federal, y la calidad urbanoambiental, ¿no? Que hace a la calidad de vida de la gente en ese territorio. Para ellos la identidad es una categoría fundante de la construcción de la identidad comunal, ¿no? Está asociada al desarrollo del área central, fundamentalmente, a la modernización de los espacios productivos, la confirmación de las centralidades preexistentes, también integrarlas, ponerlas en red, y al desarrollo de las identidades barriales, ¿no? Este proceso de construir una identidad de una ciudad que no existía antes requirió de una investigación histórica, escribieron un libro, generaron una movida muy auténtica en relación a la historia de esos fragmentos de territorio que hoy se habían empezado a convertir en la ciudad de Malvinas Argentinas. Y vinculado con este predio que compraron, en el cual desarrollaron un centro cívico, un parque, un centro comercial y de transbordos, digamos, un lugar de encuentro y de organización urbana, y de conectividad con subcentralidades y con la capital federal. El lineamiento 2, justamente en línea con esto que decíamos de organizar con el espacio central, con esta centralidad principal y estructural a la nueva ciudad, tiene que ver con la conectividad que genera internamente y con otras ciudades aledañas y con la capital federal. Entonces el segundo lineamiento es accesibilidad, que es la categoría que se refiere a las condiciones del municipio para sustentar la movilidad en el espacio urbano, ¿no? Involucra además los conceptos de conectividad, accesibilidad, articulación eficaz en el territorio, la conexión interna y externa, ¿sí? Para que haya una diversidad y una complejidad tiene que haber conectividad interna. Y esto supone resolver los temas de la fragmentación espacial, de esas grandes tierras que son barreras adentro del territorio, ¿no? Este es la síntesis del eje, ¿no? O el lineamiento de accesibilidad, con un programa de infraestructuras que implicaba proyectos en vías primarias, en vías secundarias, conectores secundarios, proyectos de sentido de circulación, proyectos de señalización, también programas de transporte que estaban vinculados con resolución de conflictos viales y nodos, con resolución de intersecciones, con la relación entre las vialidades y las vías ferroviarias, con los centros de transferencia, el uso del
de Belgrano Norte es muy intenso en Malvinas Argentinas, la red de tránsito pesado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el tránsito también, los paradores, las dársenas, la información y la publicidad, y también el tema de las veredas y el mobiliario urbano en relación al movimiento de la gente, la regulación en construcción de veredas y el mobiliario. Todo esto conforma la propuesta del plan en cuanto al lineamiento de accesibilidad. Esta es una imagen de las vías primarias y secundarias del plan, digamos, del Código Urbano de Malvinas Argentinas que resultó de este plan. Y el tercer y último lineamiento es el de la calidad urbano-ambiental, que ellos plantean, es la categoría que refleja los modos de producción y alude a la capacidad del territorio para ofertar un marco adecuado al desarrollo de la vida cotidiana con relación a la conformación de los espacios públicos y privados de apropiación directa por parte de la comunidad. Es decir, lo urbano-ambiental incluye una serie de cuestiones sobre las cuales me gustaría que hagan foco, ¿no? Porque tiene que ver con el concepto de urbano-ambiental, con ese concepto de lo urbano y lo ambiental que veíamos en el gráfico de la ciudad y el territorio como sistema complejo, que yo lo puse al final de esta clase, que lo vamos a repasar, donde lo urbano y lo ambiental están vinculados con la ciudad, con el oikos, con la casa, con el medio natural y con la ciudad construida, ¿no? Con esa realidad material, lo natural y lo construido, y ahí también este eje, este lineamiento, da cuenta de la importancia que tiene en un eje urbano-ambiental, no solamente la cuestión de las plazas y las viviendas y la mejora de los barrios, sino la infraestructura de servicios, el saneamiento de arroyos, ¿no? Y la movilización y regulación del suelo urbano, para generar continuidad territorial, para que no haya fragmentación, y para que donde haya viviendas haya redes de servicio, haya pavimentos, haya arroyos saneados, por eso en trabalengua, haya arroyos saneados, ¿no? Son cuestiones que tienen que ver con lo urbano ambiental. Lo urbano ambiental no es solo si se inunda, ¿sí? No es solo si el espacio verde, es que donde hay ciudad, donde hay densidad urbana, haya redes urbanas de servicios, para evitar la contaminación, para generar calidad de vida en esa población, para salir a la calle y tener un pavimento seco aunque haya llovido, para poder circular y llevar el transporte. Calidad urbano-ambiental implica todas estas cosas. Bueno, y la serie de proyectos que tienen que ver, digamos, con resoluciones específicas. Los proyectos tienen nombres de calles, nombres de arroyos, ¿no? Porque son eso, son proyectos, son como el último eslabón de la cadena de intervenciones, ¿no? Bueno, este que me quedó medio así corrido es el plano del Código Urbano de Malvinas Argentinas, donde se ven los corredores, los arroyos. Van a encontrar otros planos de mejor calidad que representen mejor las propuestas urbanoambientales que hizo este plan. Entonces, los programas del eje estratégico de centralidad es la identidad, el nueva centralidad, el fortalecimiento de los centros históricos y el programa de centralidad regional. En accesibilidad, los programas son de ensanche, apertura y completamiento de pavimentación, son programas de transporte, son programas de tránsito y son programas de completamiento de veredas y de mobiliario urbano, ¿no? Este es viejo, o sea, faltaría circulación de movilidad activa, ¿no? Que no era algo de lo que se hablara demasiado en la década de los 90. Y el programa de el eje, digamos, dentro del eje de calidad urbano-ambiental,
el programa estratégico de calidad urbana, que tiene que ver con el programa de movilización y control del suelo urbano, es decir, movilizar la tierra ociosa que está estancada y que bloquea la generación de ciudad, de continuidad, de densificación, el programa de protección y programa de regularización dominial, el programa de mejoramiento de barrios, programas de viviendas, programas de saneamiento de arroyos, programas de infraestructuras de servicios, programas de plazas. Es importante que hagan foco en los temas que se trabajan en cada eje, ¿no? Que están vinculados. Bueno, otra serie de propuestas, ¿no? Los proyectos de centro cívico y parque urbano, estos son todos los proyectos específicos. El código urbano, que fue un producto de ese plan, se establece como, digamos, como una norma específica que desarrolla los aspectos regulados por la Ley de Ordenamiento Territorial sobre el Suelo Provincial, perdón, el plan, el PODUMA, y el Código Urbano regula todos esos aspectos establecidos en el plan, ¿no? O sea, primero se desarrolla el plan, muchas veces sucede que se arma directamente un código sin establecer un plan, sin analizar, diagnosticar y definir qué objetivo general, qué lineamientos, qué programas, qué proyectos, se va derecho al código. Y ese código, cuando se saltea el plan, bueno, es muy limitado en sus posibilidades de generar calidad urbanoambiental. Bueno, esto es un final agregado. Estos son los capítulos del Código Urbano de Malvinas Argentina. Un capítulo de gestión, un capítulo de normas administrativas, un capítulo de medio ambiente, de espacio público urbano, de normas del tejido urbano, de los usos del suelo, de patrimonio urbano, de zonificación. Este documento lo vamos a hacer disponible para que lo puedan ver. Los documentos de los dos planes van a tener disponibles completos, no solamente este PowerPoint para poder hacer el trabajo. Y me interesaba sumarles esta iniciativa de el director de este proceso de planificación es un arquitecto que se llama Norberto Iglesias, es un arquitecto que, bueno, tiene una gran trayectoria en esta localidad y en procesos de planificación, y él, bueno, y su equipo han desarrollado como esta especie de explicación para la comunidad y para intendentes jóvenes en relación a lo que significa tener el plan, ¿no? Con esta idea de promover la producción de planes. Entonces, en esta presentación explican, ¿no? Las ciudades crecen, y con el tiempo se hacen más complejas porque se van ocupando nuevos espacios que antes eran rurales, con lotes y viviendas unifamiliares, se van completando los baldíos con construcciones, se construyen edificios de mayor altura, ¿no? O sea, se extienden, se consolidan, se densifican. No es bueno que la ciudad crezca sobre lugares inundables, por eso el plan, el PODUMA, determina las zonas aptas para edificar viviendas, determina las zonas industriales, determina zonas comerciales mixtas en el Código Urbano, para poder equilibrar la ciudad y que cada uno pueda vivir y trabajar sin molestar al vecino. También como que cuentan un poco los beneficios del plan en cada una de estas preguntas, ¿no? No es bueno que los edificios no tengan límites de crecimiento en altura ni en cantidad de viviendas, por eso el plan de Malvinas Argentinas, el PODUMA, define cómo se pueden construir, poniendo los límites que debe respetar cada vecino para poder tener lugares bien asoleados donde todos podamos disfrutar del barrio. Dicen también que no es bueno que en la ciudad existan grandes terrenos que interrumpan las calles entre barrios vecinos. Por eso el plan, el PODUMA, plantea una estrategia de accesibilidad, ¿no? Abre un montón de calles y gestiona esos terrenos que están unificados o que son de un único dueño para poder generar estas aperturas, ¿no? Para poder tener accesos entre los distintos barrios, tan buenos como los accesos a nuestra ciudad. No es bueno que la ciudad no tenga un centro de transferencia con el cual se identifiquen sus vecinos. Por eso el Plan PODUMA propone una estrategia para fortalecer la identidad de la localidad.
para poder tener un centro cívico que nos identifique a todos y reforzar los centros de las estaciones y de los barrios. Hay 7 estaciones del Belgrano Norte que están dentro del predio de Malvinas, del perímetro, digamos, de las, no sé, que son 60 y pico hectáreas que pertenecen a Malvinas Argentina. Otra de las cuestiones, no es bueno que la gente viva sin espacios verdes ni árboles, por eso el PODUMA plantea una estrategia de calidad urbano-ambiental, para poder conservar los barrios arbolados y mejorar el espacio público. Bueno, pasamos a el caso de Trenquelauquen. Bueno, ¿están ahí? ¿Están despiertos? ¿Están todos? Estamos acá, sí. ¿No se durmieron? No. Bueno. Pueden preguntar, si ven que yo voy medio rápido, me avisan, si nada. No sé si ya les asignaron los planes los docentes, pero estos 2 planes son planes poco comunes, por distintas razones son poco comunes. Pero el contexto de partida de Malvinas Argentinas es bastante más crítico que el de, o es muy crítico, y no lo es el de Trenquelauquen. Además, Trenquelauquen es una ciudad mucho más pequeña, en el medio de la Pampa, cabecera de una región, de la región Codenova, con una serie de características que ahora vamos a ver. Y lo que me interesaba comentarles para empezar es que Trenquelauquen tiene una historia de planificación, una tradición, que quizá también la tenga, podríamos decir que Malvinas Argentinas también la tiene hoy en día, porque bueno, ya tiene, no sé, 20 y pico de años, ¿no? Pero es joven, es una ciudad muy joven. En cambio, Trenquelauquen es una ciudad muy antigua, ¿no? De la época de Roca, o sea, es una ciudad muy antigua. Pero lo que tiene es una historia, una tradición de planificación. Trenquelauquen, cuando se promulgó y se reglamentó la ley 8912, en el año 1978, fue lo de la ley decreto provincial, y Trenquelauquen hizo el primer plan urbano ambiental convalidado en el marco de esa ley en el año 1979, y lo llevó adelante el arquitecto Néstor Bono, que fue profesor de esta facultad, y que fue el mismo que hizo el plan que vamos a analizar, el plan del año 2011. ¿Qué hace Trenquelauquen? Que no hace casi ninguna otra ciudad semejante a Trenquelauquen, o ciudades grandes como La Plata u otras. Practica un desarrollo anticipado del suelo con servicios. No ocupa y después lleva los servicios, o como pasa que se ocupa y nunca se llevan los servicios. No, practica de manera sistemática un desarrollo anticipado del suelo urbano con servicios. Cuando decimos servicios, estamos hablando de las redes de calles, de cloacas, de agua potable. Estamos hablando, de los servicios básicos para definir en el marco de la ley qué es urbano y qué no es urbano. Y el Estado de Trenquelauquen es dueño de las maquinarias necesarias para ese proceso de urbanización, para la construcción de redes de agua y de pavimento. Con lo cual tiene una ventaja muy significativa, ¿no? El Estado de Trenquelauquen además interviene en el mercado de suelo, ¿no? Adquiere, a través de un sistema de captura de plusvalía, suelo rural que lo convierte en urbano, se queda con una parte esa la pone en el mercado de suelo, y de alguna manera, por lo menos hasta el año 2014, lograba planchar un poco los precios del suelo en relación a localidades vecinas, ¿no? Como que era un poco más bajo el valor del suelo en Trenquelauquen que en localidades vecinas, a pesar de que Trenquelauquen es una ciudad desde el año 2000
2001, en plena crisis argentina nacional, una ciudad que no ha parado de crecer económicamente, muy próspera. Y cuando hay una ciudad muy próspera, pasan dos cosas. Hay gente que se va, procura irse a vivir a esa ciudad próspera, y hay mucho lobby inmobiliario, hay intereses de los sectores, de distintos sectores económicos para invertir en ese lugar. Con este mecanismo de captura de plusvalía lo mantienen en equilibrio. Y ahora vamos a ver un poco más de eso. Pero también Trenquelauquen se ocupa de fortalecer al sector productivo, que es el que motoriza esta prosperidad económica, ¿no? Entonces, bueno, incluye las demandas del sector productivo en la planificación territorial, gestiona créditos, genera actividades de capacitación para mejorar la calidad de los productos, para agregar valor a los productos. Digamos, es una gestión territorial que ha tenido diferentes partidos políticos a cargo, digamos, como responsables, pero que no ha perdido esa vocación, ¿no?, que hace a su tradición de planificación. El plan que se generó en 2011 lo pidió en su momento el intendente de ese año, en el año 2010, porque estaba expandiéndose un poco Trenquelauquen, ¿no? Estaba creciendo como fuera de su eje, y bueno, convocaron de nuevo a este arquitecto que había hecho el plan del año 79 para investigar las problemáticas territoriales de la ciudad, para ver el estado actual y cuáles eran las tendencias, para hacer unos lineamientos para el ordenamiento, y para hacer una nueva normativa, actualizar la normativa, y para poner un poco en caja toda esta iniciativa del año 2008 de la tasa por mejoras, ¿no?, un instrumento municipal de captura de plusvalía que tiene Trenquelauquen. El plan se desarrolló más o menos en 3 etapas, una de diagnóstico urbano, una del desarrollo del plan director, ¿no? Como nosotros planteamos, hacemos primero una etapa de diagnóstico, después una etapa de propuesta. Así lo desarrollaron, pero tuvieron una tercera etapa que era de readecuación normativa, es decir, querían actualizar la normativa, pero no sentarse a agarrar la normativa y actualizarla acorde a los criterios aleatorios de quien la agarre, sino desarrollar un plan que dé herramientas, que dé lineamientos y elementos de insumo para proponer en esa nueva normativa, para adecuar la normativa. Trenquelauquen es un territorio de actividades productivas primarias, bueno, favorecida también por las acciones emprendidas para la mitigación del riesgo hídrico, es de base económica primaria, con potencialidades agroindustriales, lácteos, harinas, aceites, frigoríficos, es el perfil bien pampeano que tiene Trenquelauquen. Tiene grandes, digamos, potencialidades, tiene perspectivas favorables por disponibilidad de insumos y recursos humanos y oportunidades en el mercado nacional e internacional por su localización estratégica en el territorio y su conectividad con los puertos. Y tiene, bueno, la fragilidad propia de que a veces se le complica el clima y pierde cosechas, y porque, bueno, también está muy sujeto al mercado internacional porque exporta fundamentalmente soja en este momento. Tiene una primacía creciente de la localidad cabecera, del territorio, de todo su territorio regional, ¿no? Porque tiene disponibilidad, Trenquelauquen, dentro de su región, que es la región Córdoba, tiene servicios administrativos, judicial, bancario, universitario, comercial. Entonces todas esas actividades y centralidades lo hacen destacar respecto del resto de las localidades, ¿no? Y lo hacen como más atractivo. Tiene un posicionamiento estratégico en el territorio, sobre la ruta 5 y la ruta 33, vinculada con los puertos cerealeros del país, de Rosario y de Bahía Blanca, y tiene posibilidades de desarrollo y complementación de las actividades económicas y sociales en la región de pertenencia de Trenquelauquen. Tiene una dinámica demográfica asociada a la oferta de empleo. Esto que yo les decía, que las ciudades prósperas atraen gente, la gente se quiere ir a vivir a los lugares donde puede conseguir un mejor empleo,
y Trenquelauquen prepara su territorio para ese crecimiento. Por eso planifica y por eso genera ocupaciones a posteriori de llevar infraestructuras. O sea, primero hace la ciudad y después lleva a la gente, que es lo que debería hacerse siempre. Como síntesis del diagnóstico territorial, ¿no? Hay una gestión municipal sostenida para un crecimiento urbano ordenado. Y esto es muy relevante, porque la gestión municipal, la que tiene a cargo el señor que maneja la lapicera y que firma, es quien, digamos, tiene como quizá el mayor poder, ¿no? Para poder decidir si sostener y cuidar y llevar adelante un crecimiento ordenado o nunca priorizar un crecimiento ordenado e ir aprobando aleatoriamente oportunidades que van surgiendo por parte de iniciativas individuales, del lobby inmobiliario, etc. Otra de las síntesis del diagnóstico es la configuración urbana basada en un trazado fundacional y expansiones con servicios y obras de saneamiento hídrico. Cuando vean los documentos de Trenquelauquen van a encontrar los planos históricos de redes de servicios, de gas, de agua, de todos los servicios que tienen, de pavimentos, como entre el año 1980 y el año 2010, que son los 2 años que se muestrean en ese documento de diagnóstico, fueron creciendo con la mancha urbana, ¿no? No hay mancha urbana fuera de esa infraestructura. Y esto que les estoy mostrando acá, que es un tema muy importante y que ilustra un poco el porqué de este poder que tiene la gestión municipal a nivel de planificación territorial, es que las áreas de infraestructura, planificación, obras y servicios públicos en las cuales se inserta el plan director y todo proceso de planificación, son secretarías que dependen, que están muy cerca del intendente, no son direcciones. Ustedes van a encontrar muy frecuentemente, sobre todo en ciudades pequeñas o intermedias, donde las áreas de planeamiento son direcciones, ¿no? No tienen mucho, son áreas más estrictamente técnicas, no tienen poder político ni acceso al sector político. Laura, Digamos que, sí. disculpa que te interrumpa, pero estamos en una diapositiva que se llama ¿Cómo opera la gestión territorial en la administración y planificación del crecimiento urbano? ¿Es correcto o puede ser que se haya trabado el Power? Sí, puede ser que se haya trabado. A ver. Aguanten. Qué bueno que estabas atento. A ver, ¿se mueve mi Power para ustedes? Ahora sí. Sí, ahora sí. Sí. Bueno. A ver. Acá es donde estábamos hablando recién, y ahí. Sí, estábamos en esa, estábamos bien. Okay. Bueno. Entonces, otro de los temas que aparece en el diagnóstico territorial, habíamos dicho, la gestión fuerte, la configuración urbana, digamos, con servicios y saneamiento hídrico, como que estaba muy ordenado, ¿no? Un sistema de espacios verdes públicos capaz de constituir un atractivo, como una potencialidad, ¿no? Que define la calidad urbanoambiental de la ciudad, mucho verde. Trenquelauquen tiene casi todas sus calles con ramblas verdes, con árboles. Es una ciudad súper agradable, muy linda, y además van a encontrar, si un día pasan o si la exploran por Google Street View, que es una ciudad donde no hay áreas degradadas, ¿no? Como hay en todo el territorio ocupado, hay calles de buena calidad, hay infraestructuras de servicios, hay equipamientos, hay arboleda, hay espacio verde, y bueno, puede ser que haya áreas que sean, digamos, con más inversión o que las viviendas sean de mayor calidad y otras un poco menos calidad, pero no hay áreas degradadas en Trenquelauquen. Esto la convierte, lo da un potencial, un atractivo, ¿no? Bueno, y las conclusiones de este diagnóstico, sobre el cual ustedes van a tener que pergeñar el árbol de problemas de esta ciudad,
decía lo siguiente, y ustedes lo van a tener en el documento bien detallado: las obras de saneamiento hídrico y defensa de la ciudad alejaron la amenaza de inundaciones, porque tenían el problema de la inundación, históricamente lo tuvieron, y con una serie de obras de saneamiento lograron alejar anular ese problema, ¿no? La cobertura de servicios urbanos básicos acompañó la expansión urbana. Sin embargo, hay expansión, ustedes verán acá sobre la ruta, que requiere ser controlada en el mediano plazo y revisar un poco también los recursos energéticos de electricidad, gas y agua potable en esas áreas que han crecido. En relación al proceso de subdivisión parcelaria que plantean, digamos, en las conclusiones, lo que muestran es que hay una mayor parte del total de parcelas, total de parcelas de ese momento son 16.000, de las cuales 10.000 están aprobadas y ocupadas, ¿no? La mayor parte está aprobada y ocupadas. Hay algunas que están vacantes y aprobadas, hay una porción que están en trámite, y acá la cuestión de la plusvalía que toma el plan, pero que es precedente, ¿no?, al plan. El plan la incorpora porque se preocupa por este tema de los parcelamientos, del completamiento y de la continuidad de la ciudad en el marco de un plan urbano, de un plan director que genere propuestas de espacio público, que genere una mejora de la conectividad, digamos, que genere ideas para poder insertar dentro de un marco consolidado de propuestas de largo plazo este instrumento de la tasa por mejoras que aplica Trenkelauken. Y acá como una pequeña reseña para contarles un poco, esto sería como una especie de programa dentro del plan, que suma el plan. Entre el año 91 y el año 2001, hubo un gran crecimiento de la población en una expansión urbana en Trenkelauken, y esto implicó, por supuesto, una demanda de viviendas y de tierra. Implicó también el crecimiento de los valores de mercado de los inmuebles. En 2007, 2.000 familias había sin vivienda propia y sin acceso a crédito bancario. Había una política de construcción de viviendas y una política de tierras para que se pueda depreciar un poco el valor de los lotes privados. Entonces la herramienta clave que usaron fue la captura de plusvalías. Por supuesto que un municipio no puede cobrar impuestos municipales, pero, no puede cobrar impuestos como cobra la provincia, pero puede cobrar tasas municipales, ¿no? Y esta tasa particular, que no es de alumbrado, barrido y limpieza, sino que se llama contribución por mejoras, que fue aprobada por el Consejo Deliberante en el año 2008, fue aprobada para nuevos loteos que son incorporados al área urbana. Pero ¿cómo funciona? Trenkelauken no incorpora nuevos lotes alejados, discontinuos de su tejido urbano preexistente. Tiene que, en primer lugar, estar en continuidad. Es el espacio que continúa a la trama urbana existente. Hay una serie de hectáreas, de grandes superficies rurales que son susceptibles de ser convertidas a suelo urbano porque están, digamos, contiguas, ¿no?, a la trama urbana. Y el municipio establece que los propietarios van a contribuir con el 12% del total de la tierra loteada para la comuna. ¿Sí? El 12% de esa tierra se la queda la comuna de Trenkelauken. Entre 2007 y 2015, más de 700 lotes destinados a construcción de viviendas sociales, de esos que se capturaron, y otros vendidos en concursos de precios y licitaciones a valores estimados en el 50% de lo ofrecido en el mercado privado, generando una depresión de los valores generales del suelo. O sea, lo que hacían era con los lotes que se quedaban, y se los quedaban en concepto de plusvalía y también en concepto de, otra proporción en concepto de las obras que hacía el municipio para abrir calles, para instalar todas las redes de servicios a esos lotes, ¿no? Entonces el municipio
sumando eso, obtiene el 20% de la tierra, que se incorpora en la ciudad por contribución por mejoras y canje de servicios, ¿no? Bueno, y a los 700 lotes se suman 3.500 que son, no sé, a ver, esperen, que me quedó, no se ve. Ahí está. Veamos. A ver ahora. Ahí está. Bueno. Entonces les decía, esto me había quedado fuera de la pantalla, que a los 700 lotes se suman 3.500 que son comercializados por inmobiliarias y privados. Esto genera como un gran movimiento económico y una sobreoferta, ¿no? Esta es una forma de intervenir, de planchar un poco los valores del suelo en Trenquelauquen mediante este instrumento bastante, con cierta complejidad que tiene el municipio de Trenquelauquen, que se llama tasa por mejoras. Bueno, y el objetivo general de este plan que se llevó adelante es formular el plan director y establecer lineamientos estructurales de ordenamiento y realizar un ajuste normativo municipal de uso y ocupación vigente. Los lineamientos de ampliación urbana, de crecimiento urbano, de orientar la demanda de suelo urbano. Acá en el tercer lineamiento, este tercer lineamiento lo desarrollan para incorporar y consolidar la propuesta, digamos, el instrumento de captura de plusvalía, que es la tasa por mejoras, en el marco del plan. La síntesis de los lineamientos del plan director es la reestructuración del sistema de movimientos, el ordenamiento de nuevas áreas y sectores, la conformación de un sistema de espacios verdes y la previsión de servicios y equipamientos, ¿no? Entonces, dentro de lo que son la reestructuración de movimientos, las cuestiones que tienen que ver con crear una avenida parque, con definir un sistema de colectoras, rescatar el trazado fundacional, crear un sistema de anillos de integración entre sectores de ambos lados del ferrocarril. Hay una decisión de que, digamos, no hay una decisión vinculada con recuperar el ferrocarril, sino con seguir adelante con esta reconversión del espacio ferroviario en espacio público, restablecer la avenida Circunvalación, limitando la expansión hacia las rutas. O sea, lo que pretenden es que no se expanda el crecimiento hacia las rutas, porque las rutas tienen otra funcionalidad, y es un problema para una ciudad que comience a crecer con ocupación sobre rutas de alto tránsito. Prever una estación de carga cercana a la ruta 33, bueno, una serie de propuestas más específicas. Promover el completamiento del tejido, dentro de lo que es, el lineamiento, cambiamos de lineamiento, del ordenamiento de nuevas áreas y sectores, lo que se procura es, bueno, promover un completamiento del tejido en la planta urbana, es decir, el completamiento implica eso, ¿no? Las áreas que quedaron vacantes, poder generar un completamiento de áreas que tienen servicios, ¿sí? Para poder hacer un aprovechamiento. Integrar la planta urbana a partir de la recuperación del espacio ferroviario, previendo la relocalización de la estación de cargas, que actualmente en ese momento estaba funcionando ahí. Ordenar actividades periurbanas y de servicios, completando el paisaje, el ambiente y los requerimientos de la ley 8912, que tiene que ver con las proporciones de espacios, ¿no? Y de equipamientos, espacio verde. Restablecer un área de crecimiento que neutralice la expansión hacia las rutas y que tienda a equilibrar la planta urbana en relación al centro. Esto también es importante, uno quiere que no se ocupen áreas, es necesario darles algún tipo de funcionalidad para evitar que se termine ocupando, ¿no? Sobre todo áreas con alta conectividad. Dentro de este mismo lineamiento, programar el ensanche urbano con etapas de habilitación y criterios de consolidación. Esto, consolidar, compactar, evitar el desborde urbano, evitar que se crezca sobre las rutas, generar bordes, digamos, y la planificación
del ordenamiento de ese crecimiento urbano. La síntesis es el completamiento de la planta actual, integrar la planta recuperando el espacio ferroviario, ordenar el entorno urbano, definir el área de crecimiento a mediano plazo, programar etapas de habilitación y criterios de consolidación. Y finalmente el sistema de espacios verdes, promover espacios recreativos que identifiquen a cada barrio. Esto es algo clave en los procesos de planificación, poner en valor los actuales espacios verdes con el diseño del espacio público, proveer espacios verdes según estándares acordes a la población prevista en cada sector a habilitar, recuperar el espacio ferroviario, atenuándolo como barrera urbanística, crear barreras forestales entre áreas residenciales y áreas industriales y de recuperación, y jerarquizar el sistema vial con especies vegetales y mobiliario adecuado. La síntesis es los espacios recreativos en cada barrio, la recualificación a través del diseño del espacio público, la creación de nuevos espacios verdes, la recuperación del espacio ferroviario, la creación de barreras forestales y un tratamiento paisajístico del sistema vial. Finalmente, propiciar el desarrollo urbano equilibrado de la planta urbana y su ensanche, previendo la dotación de equipamientos y servicios, prevé espacios para ubicar equipamientos de salud, educación, cultura, seguridad en sectores a habilitar. Esto es muy relevante en los procesos de planificación porque deberían crecer en proporción a cómo crece la población. Definir la localización de reservas de equipamientos acorde a la accesibilidad y equilibrada distribución, dimensionar con el mayor estándar admitido para el desarrollo de proyectos edilicios, prever la ampliación de servicios de infraestructura acorde con la habilitación de nuevas áreas, prever espacios para equipamientos de sectores a habilitar, definir las reservas con accesibilidad y equilibrada distribución, bueno, dimensionar con estándares adecuados, prever ampliación de infraestructuras hacia las nuevas áreas, ¿no? Esto ya para las hipótesis de crecimiento futuro. Bueno, entonces los movimientos, el ordenamiento de áreas y sectores, el sistema de espacios verdes y la provisión de equipamientos y servicios hacen todos los componentes del plan director de Trenquelauquen. Bueno, a partir de esta información, la idea es que ustedes puedan, recordando esta noción de territorio como sistema complejo, generar una problematización y poner en formato de árbol de objetivos las propuestas que fueron presentadas. Esta idea implica buscar, una vez que definen ese problema central, las causas de esos problemas en cuestiones políticas, en cuestiones normativas, en lo social, en lo productivo. Recordar este esquema conceptual para revisar y procurar que esa problematización no quede sesgada hacia los aspectos que más le llamaron la atención, sino que quede, bueno, con esa complejidad expresa, ¿no? Expresada. Entonces, bueno, formular ese árbol de problemas, buscando esas causas y buscando, tratando de identificar los efectos de ese problema central para cada uno de los planes, de acuerdo a lo que les toque, y convertir ese árbol en un árbol de objetivos acorde al objetivo principal de cada una de las propuestas, ¿no? Y los medios que están debajo, que son los programas, y los que están en segundo orden son los proyectos, son los que van a formar parte de todo este esquema. Y los fines, ¿no? Es lo que van a poder resolver cada uno de estos medios en relación a los objetivos generales de las propuestas. La idea es que ustedes puedan elaborar una cartografía a mano, como ustedes quieran, que sintetice el tema de los problemas que ustedes encontraron como partida, como síntesis, como complemento del árbol de problemas, para cada uno de los planes, para que les toque analizar, y que armen como elementos de análisis para el martes que viene, elaboren un árbol de problemas
del plan que les haya tocado, en el grupo, ¿no? Lo tienen que armar grupalmente. Arman el árbol de problemas, lo proponen, arman una cartografía de problemas, arman el árbol de objetivos y escriben un breve texto que ustedes ven en la propuesta en relación a cómo se vincula con lo que tienen que hacer. La idea es que la clase próxima, 24 de agosto, que el profesor Martino va a dar una clase de planificación y pensamiento estratégico, después nos vamos a encontrar de manera sincronizada para ver los planes, estos elementos que ustedes van a haber trabajado. Estaría bueno que los entreguen temprano para que los podamos compartir en la pantalla e ir viéndolos. Bueno, de cara a esto, después ustedes tendrán que elaborar un árbol de objetivos de su plan y hablaremos un poco el 31 de agosto del tema de los árboles de objetivos y las propuestas y seguiremos adelante con nuestro cronograma.